Eh, muy bien. Entonces, ya está la mayor parte de los estudiantes. Todavía están ingresando algunos más. Vamos a admitirlos. Muy bien. Entonces, empezaremos con el tema de hoy. Vamos a ver los fármacos que se utilizan para el sistema respiratorio. ¿Están viendo la diapositiva? Doctor. Bien, antes de empezar la clase, con ustedes hemos terminado, ustedes han dado ya el examen de cardio, ¿no? La anterior semana. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, bueno, no, hay alguien que tenga, mientras esperamos que lleguen todavía algunos de sus compañeros, se están incorporando, hay alguien que tenga eh, una práctica pendiente que no haya habilitado. Voy a ver un ratito. A ver, Micaela Cruz. Sí, Micaela. Ya, Micaela. Entonces, la próxima semana vamos a definir bien estos temas, ¿ya? Para que puedan dar lo que deben. Después de antibióticos, creo que ya esto está resuelto. No hay nada que pendiente aquí. En AINES, bueno, Emanuel Dalagnol, que ya no asiste. En sistema nervioso. Sí, solo Micaela. Ya la próxima semana podemos ver qué día puedes dar eh, eh, este examen. ¿Listo? Muy bien, ya. No, no te preocupes, además vas a darlo y nos vamos a dar un espacio. Bien, entonces, el examen de gastro y de digestivo y de respiratorio, este tema que vamos a dar ahora, ¿les parece bien que lo puedan dar la próxima semana? ¿Qué opinan? Doctor, ¿sería uno de gastro? Los dos juntos. Son una sola unidad, son tan cortitos los temas que en realidad no amerita dos exámenes, ¿no? Ahora vamos a ver antiasmáticos y antitusígenos, que son unos cuantos fármacos y nada más. Entonces, no son temas muy grandes. Entonces, para que den un solo examen. Y así está programado también los exámenes para la evaluación. Y luego ya vienen los fármacos del sistema endocrino, que sí hay más fármacos ahí. Entonces, esa va a ser una sola unidad. Gastro y respiratorio. ¿Quieren esta semana o la próxima, o esta que viene o la próxima? Pero no nos iremos muy lejos porque ya saben ustedes, va a terminar el año. Aunque este grupo está muy bien, ¿sí? La, la, u- la ul- no, la última semana de clase sería la primera semana de noviembre en realidad. Pero esa semana de noviembre hay que pensar en exámenes de habilitación que siempre hay, ¿no? Entonces, nos dejaremos pendiente esa última semana para todas las últimas habilitaciones.
¿ya? Entonces, hasta la primera semana de noviembre tenemos tiempo. Esto ya quiere decir que tenemos 4 semanas más y más la clase de endocrino, más 2 exámenes, más habilitación. Entonces, estamos ya sobre el tiempo límite. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, comuníquenme hasta el final de la clase si es que están de acuerdo a la próxima clase o si no, de aquí a 15 días, ¿ya? Bien, entonces empezaremos con el tema de hoy. Y bien, hablaremos de los antiasmáticos. A ver, el asma es una enfermedad que tiene como base una inflamación crónica de la vía respiratoria. Hay varios factores que contribuyen a la presencia del asma, entre ellos están factores hereditarios, otros factores ambientales, otros factores que tienen que ver con enfermedades crónicas mal curadas, enfermedades de la vía respiratoria crónicas que no se curan bien. En general le podríamos decir que la fisiopatología del asma, independientemente de sus factores etiológicos, eh, es que se presenta una obstrucción de la vía respiratoria. Ese es el principal problema. Vean, si ustedes observan aquí este bronquio, que es por donde pasa el aire, tenemos el tejido, ¿no?, epitelial de la pared del bronquio, tenemos el tejido muscular, además aquí en el tejido epitelial también hay células mucosas que producen moco y lubrican esta vía de ingreso del aire, ingreso y egreso, de entrada y salida del aire. Eh, este tiene un grosor, toda la pared tiene un grosor que está compuesto por el epitelio, ¿no?, por el tejido de la pared del bronquio, el músculo liso bronquial y el moco que reviste esta pared. Hay un diámetro, ¿no?, que podemos observar que es bastante importante, por donde ingresa y sale el aire con facilidad. Y podemos observar ese diámetro en un corte transversal. ¿Qué ocurre durante el asma? Si ustedes observan aquí el mismo segmento del bronquio, podemos observar que hay varios factores. Uno, que la pared epitelial, el tejido de la pared del bronquio está inflamado y engrosado, infiltrado. Aquí hay infiltrados, hay un grosor bastante amplio de la pared. Esto es lo que ocasiona esa inflamación crónica de la vía aérea, ¿no? Este engrosamiento de la pared. Pero por otro lado, durante la crisis asmática no solamente está edematizada, inflamada y engrosada la pared, sino que además hay una broncoconstricción, el músculo liso bronquial se contrae. Además, durante también la crisis asmática hay una hipersecreción de moco. Como ustedes pueden ver, que ocupa una buena parte de la luz del bronquio. Entonces, todos estos factores hacen que la vía respiratoria esté muy estrechada. Fíjense en este corte transversal, también igual que la anterior, podemos observar cómo queda un espacio muy pequeño para el paso del aire, ¿no? La broncoconstricción, la contracción del músculo liso bronquial, el edema, la inflamación, el engrosamiento de la pared y finalmente el moco espeso y abundante que ocupa la vía, hacen que quede un espacio muy pequeño para el paso del aire. Y de acuerdo, ya sabemos que de acuerdo a la ley de la cuarta potencia, el diámetro de un cilindro
determina la cantidad de aire que va a pasar, ¿no? Si se amplía el diámetro, si se duplica el diámetro de un cilindro, de un vaso o de un bronquio, van a pasar 16 veces más. Va a haber un flujo mayor, se va a incrementar el flujo en 16 veces más. Si se estrecha a la mitad, va a haber un flujo 16 veces menos. Y fíjense cuánto de estrechamiento hay, mucho más de la mitad, ¿no? Es la luz del bronquio aquí se estrecha 3, 4 veces, entonces el flujo sanguíneo o el flujo aéreo es mínimo por este ensanchamiento. Por eso es que se presentan todos los síntomas del asma, disnea, sibilancias, ansiedad, cianosis, ¿no? Tos, todos los síntomas que trae aparejado la crisis asmática. Bien, entonces, ¿cuáles son los fármacos que pueden utilizarse para el asma? Hay varios fármacos que podemos utilizar. Para empezar, hay fármacos que son broncodilatadores, que actúan sobre el músculo liso bronquial y lo dilatan. Como su nombre dice, son broncodilatadores. Actúan en la dilatación bronquial. Estos fármacos actúan muy poco sobre la inflamación y el edema y sobre la secreción también. Eh, Hay fármacos antiinflamatorios. Estos fármacos actúan sobre los factores que producen la inflamación y generalmente estos factores que producen la inflamación van a dar lugar a la broncoconstricción, a la hipersecreción y al engrosamiento de la pared, al edema. Entonces, estos antiinflamatorios tienen una acción más completa, digamos, sobre la sintomatología del asma. Entonces vamos a ver tanto fármacos broncodilatadores como fármacos antiinflamatorios. Empezaremos por los fármacos broncodilatadores. El salmeterol y el salbutamol son dos fármacos que se utilizan para el tratamiento sintomatológico del asma, para los síntomas, en especial para la crisis asmática. Son fármacos que tienen como función producir una broncodilatación de acción prolongada. Su mecanismo de acción consiste en ser agonistas de los receptores beta 2 de acción prolongada. Ustedes saben, los receptores adrenérgicos beta 2, cuando son estimulados por el simpático, producen broncodilatación. En cambio, el parasimpático actúa sobre receptores muscarínicos y produce broncoconstricción. El parasimpático produce broncodilatación cuando actúa sobre estos receptores beta 2 de acción prolongada que están en el músculo liso bronquial. Entonces, un fármaco agonista va a producir los mismos efectos que el simpático, es decir, broncodilatación. Aumenta cuando actúa la adrenalina o la noradrenalina sobre el receptor beta 2, que hace, aumenta el AMP cíclico en el interior del músculo, relaja el músculo, inhibe la fase tardía de la broncoconstricción inducida por alérgenos. Porque en el asma hay la base inflamatoria, pero la crisis asmática, ¿por qué se presenta? Porque hay un alérgeno que estimula toda esta reacción, la reacción inflamatoria, la broncoconstricción y la hipersecreción de moco. Generalmente estos alérgenos son sustancias inocuas para la mayor parte de las personas, pero para el paciente asmático son alérgicos o alérgenos que desencadenan una respuesta bastante agresiva, ¿no?
el polvo, el polen, un perfume, aerosoles, alimentos, incluso el estrés, la humedad. Hay muchos factores, muchos alérgenos que pueden desarrollar la crisis asmática. Eso es en pacientes susceptibles. Al resto de las personas, ninguno de esos alérgenos pueden producirnos una crisis asmática. A estos pacientes, además de la base inflamatoria, hay esta respuesta alérgica, ¿no? Ahora, ¿cuál es el uso clínico del salmeterol? Se puede utilizar solo o en combinación con glucocorticoides. Solo el salmeterol produce una broncodilatación. Inmediatamente este efecto se produce a nivel del músculo liso bronquial. Pero no afecta el salmeterol por sí solo, no afecta los factores desencadenantes, no ataca la base inflamatoria ni la respuesta alérgica que hay del organismo a los alérgenos. Entonces, cuando se combina con glucocorticoides, eh, eh, previene ataques nocturnos y también puede producir eh, em, em, la prevención del asma inducida por el ejercicio. El salmeterol tiene una acción rápida y una duración de acción larga en relación a otros agonistas beta 2 como el salbutamol, por ejemplo. Ahora, el albuterol es mucho más rápido, pero el albuterol se lo administra por vía endovenosa. En cambio, el salmeterol se lo administra por inhalación, a través de inhaladores. ¿Qué efectos adversos puede provocar el salmeterol? Taquicardias, dolor de cabeza, nerviosismo, mayor riesgo de muerte relacionada con el asma. Esto se produce por sus efectos agonistas sobre los receptores adrenérgicos en general. Si bien actúa sobre los receptores beta 2 en los bronquios, cuando tiene un efecto sistémico, si se administra por vía sistémica, y el albuterol se administra por vía sistémica, el salbutamol también, puede producir efectos simpáticos por todo el organismo, ¿no? Eh, ahora, ¿qué interacciones puede haber con otros simpático-miméticos o con los beta bloqueantes que pueden disminuir sus efectos? El salbutamol, el, bueno, tenemos salmeterol y salbutamol. El salbutamol se administra también por vía inhalatoria. Cada inhalación tiene una dosis de 100 microgramos. Eh, el salbutamol también se puede administrar por vía oral, tanto en suspensión como por tabletas para la vía oral de 4 miligramos, la suspensión también. Sin embargo, es preferible la administración por vía inhalatoria, porque esta vía inhalatoria es una vía local. Vean, estamos usando la vía local, no tiene una administración sistémica y como ustedes ven, las dosis por cada inhalación son muy pequeñas, 100 microgramos, en cambio, por la vía oral son 4 miligramos que se absorben de salbutamol. Esto hace que tengan más efectos sistémicos, más reacciones adversas como taquicardia, dolor de cabeza, nerviosismo, todos los efectos simpático-miméticos, ¿no? En especial sobre los receptores beta que están en el organismo. El salmeterol tiene un mejor perfil que el salbutamol. Además, el salmeterol se puede
utilizar asociado con fluticasona, que es un corticoide. Enseguida vamos a ver a los corticoides. Y aquí hay una acción importantísima. Hay una acción broncodilatadora. Además, el salmeterol tiene una acción broncodilatadora a largo plazo. Su acción es más sostenida que la del salbutamol. Y además, la fluticasona tiene una acción antiinflamatoria. Entonces tenemos una acción broncodilatadora y antiinflamatoria asociadas. Entonces esto favorece mucho al paciente porque el problema del asma es la base inflamatoria y el corticoide actúa sobre la inflamación. Vean, ¿cuáles son las dosis de esta asociación? El salmeterol solo se administra en dosis de 25 microgramos por inhalación. Con fluticasona se puede administrar los 25 microgramos, perdón, más 250 microgramos de fluticasona por cada inhalación. También se puede utilizar salmeterol con beclometasona, otro corticoide que también se administra por vía inhalatoria. Bien, ahora hablemos de otro antiasmático, la teofilina. Este es de un medicamento de una familia de laxantinas. Este es broncodilatador y antiinflamatorio, cumple con las dos funciones. ¿Qué es lo que hace? Inhibe a la fosfodiesterasa. Estas enzimas, las fosfodiesterasas, se encargan de aumentar el la fosfodiesterasa cuando es activada, disminuye el AMP cíclico y produce una broncodilatación. La teofilina inhibe a las fosfodiesterasas y más bien aumentan el AMP cíclico y reduce la contracción o relaja al músculo liso bronquial. Por eso produce una broncodilatación al inhibir a las fosfodiesterasas que están en el músculo liso del bronquio. Además, tiene una acción antiinflamatoria, y esa acción antiinflamatoria es inhibiendo la proliferación de linfocitos T y la producción de citocinas proinflamatorias. Ustedes saben que durante la inflamación hay una gran producción de glóbulos blancos, en especial neutrófilos, macrófagos y linfocitos que se dirigen hacia el sitio de la inflamación, y muchas veces, en vez de favorecer estas células, lo que hacen es intensificar el proceso inflamatorio. Al menos en inflamaciones de tipo crónica, ¿no? Además, las citocinas proinflamatorias también que se producen en el tejido inflamatorio, las interleucinas, van a también desencadenar una serie de respuestas inflamatorias por parte de las células. Entonces, al inhibir la proliferación de linfocitos T y de citocinas proinflamatorias, se disminuye notablemente la inflamación, y con la inflamación disminuye el edema, disminuye la infiltración y disminuye el grosor de la pared del músculo bronquial, o más bien la pared bronquial, del epitelio bronquial. Entonces, aquí se disminuye la acción del músculo liso, se produce broncodilatación y un proceso antiinflamatorio también. ¿Para qué se usa la teofilina? Para el tratamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el tratamiento de la apnea neonatal. Actúa también como estimulante respiratorio. La cafeína también tiene este mismo propósito, porque la cafeína y la teofilina pertenecen a una misma familia, a la familia de las xantinas. Entonces, la teofilina y la cafeína son de una misma familia química.
¿Qué efectos adversos tiene? Náuseas, vómitos, ansiedad, insomnio, taquicardia. Estos son efectos adversos que suelen presentarse con mucha intensidad en los pacientes. Por eso es que la teofilina, a pesar de ser un buen fármaco que controla muy bien el asma a largo plazo, está siendo sustituida por otros medicamentos que no se administran por vía sistémica. Vean, la teofilina se administra en dosis tanto por la vía oral como por la vía parenteral de 150 miligramos día. Esta es administración oral o parenteral. Es administración sistémica. Entonces, la teofilina actúa a nivel de muchos órganos y puede producir náuseas, vómitos en el sistema nervioso, ansiedad, insomnio en el sistema cardiocirculatorio, taquicardia. Eh, Hagan de cuenta que en especial en pacientes sensibles a las antinas, estos son síntomas muy notorios, ¿no? Hay pacientes, hagan de cuenta que el paciente tiene que tomarse varias tazas de café bien cargado todos los días. Hay algunos pacientes que ni con una taza de café pueden estar tranquilos. Una taza de café ya les desencadena todos estos síntomas. Entonces, suele ser entonces que la teofilina no es bien tolerada por muchos pacientes, aunque hay pacientes que solamente responden a la teofilina. Y a pesar de ser un fármaco que ya se utiliza poco, hay pacientes que solamente responden a la teofilina. Entonces, a esos pacientes hay que controlarlos con teofilina. Eh, la teofilina es 150 miligramos por vía oral, ¿no? Y también ahí por vía parenteral. Luego tenemos el ipratropio, el bromuro de ipratropio. Este es un fármaco que antagoniza con la acetilcolina. ¿Ven? La acetilcolina que produce en el músculo liso bronquial, broncoconstricción. Además que produce en las células mucosas del epitelio bronquial, secreción de moco. La acetilcolina, el simpático, activa todas las glándulas del organismo, ¿no? Estimula toda la secreción glandular. Entonces, en los bronquios también. Y además produce la contracción del músculo liso en todo el organismo y en los bronquios también, excepto la acetilcolina no va a actuar sobre el músculo liso de los vasos. En el músculo liso de los vasos actúa la noradrenalina, ¿no? Pero después en el músculo liso del tracto gastrointestinal, en el músculo liso de los bronquios, en el músculo liso del sistema urogenital, la acetilcolina produce contracción. Entonces, al actuar antagonizando la acción de la acetilcolina, se produce broncodilatación, ¿no? Ahora, el ipratropio se puede administrar por vía oral, pero no es conveniente porque además de bloquear los receptores muscarínicos del músculo liso bronquial, previniendo esta broncoconstricción y bloquear los receptores de la mucosa nasal y disminuir las secreciones nasales, la rinorrea y toda la secreción mucosa, puede bloquear también el resto de los receptores muscarínicos de la acetilcolina y producir muchos efectos adversos. Entonces, el ipratropio se utiliza por vía inhalatoria. También es una acción local, igual que el salmeterol, por ejemplo, que hemos visto hace un momento, o que el salbutamol. Con un aplicador, el ipratropio se administra a nivel local.
El hipratropio no solamente además se puede administrar por la vía inhalatoria con un inhalador, con un aplicador, sino también por nebulizaciones. Hay ampollas que se pueden utilizar para nebulizar con oxígeno a un paciente, ¿no? ¿Para qué sirve el hipratropio? En especial sirve para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también para el asma y la rinitis, en especial en pacientes con rinitis muy marcada. Gotas con hipratropio pueden calmar esta rinitis, y en pacientes asmáticos a través de las inhalaciones y las nebulizaciones, ¿no? En general, lo vamos a administrar por vía inhalatoria, vienen en sus aplicadores y tiene una acción prolongada, se administra una vez al día y con eso se mantiene, se controla la dilatación bronquial y la hipersecreción de moco en la vía respiratoria. ¿Qué efectos adversos puede haber? Tos, sequedad e irritación nasal, precisamente por disminuir la secreción nasal, ¿no? No hay interacciones. Otros fármacos como el hipratropio son el tiotropio. Bien, ven, aquí tenemos el bromuro de hipratropio para ser administrado a través de inhaladores, ¿no? Hay también bromuro de hipratropio con salbutamol. Estas son soluciones en ampollas para nebulizaciones. No se administran por vía parenteral estas ampollas. Estas ampollas se las mezcla con suero fisiológico y se las nebuliza, ¿no? Con un tanque de oxígeno para que el paciente respire durante 15 a 20 minutos esa mezcla de bromuro de hipratropio, salbutamol y solución fisiológica. Luego tenemos aquí el bromuro de hipratropio para inhalaciones, para el asma en especial, es y este hipratropio también es para solución para nebulizar, ¿no? Se puede en gotas para poner a la solución fisiológica y utilizar en una nebulización. Bien, luego tenemos los corticoides, y aquí tenemos muchos corticoides que pueden ser utilizados, pero la beclometasona, la fluticasona, budesonida, nometasona, triamcinolona son los que más se utilizan para el asma. La beclometasona tiene la característica también de administrarse, igual que la fluticasona, de ser administrada por la vía inhalatoria. En general, los corticoides son fármacos que hay que tener cuidado con ellos porque así como tienen unas acciones terapéuticas muy buenas, tienen muchísimas reacciones adversas. Este fármaco es uno de los que mejor va a responder o va a tener un mejor éxito con la terapia antiasmática, porque es un medicamento antiinflamatorio. Va a actuar inhibiendo la inflamación crónica que se produce a nivel del epitelio bronquial. Un segundito, por favor. Bien, entonces, vean, su acción antiinflamatoria consiste en inhibir la producción de citocinas por las células T colaboradoras. Ustedes saben que las células T colaboradoras son las que activan todo el sistema inmunológico, incluyendo la activación de linfocitos T citotóxicos, de linfocitos B y
todas las interleucinas que van a participar en el proceso, en la respuesta inmunológica. Entonces, previene la liberación de mediadores de mastocitos, de basófilos, de eosinófilos, estabiliza las membranas lisosomales, provoca vasoconstricción y disminuye la permeabilidad capilar. Vean, actúa sobre casi todos los factores de la inflamación, ¿no? Durante la inflamación hay vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, hay incremento de la salida de líquido, por eso se produce el edema, la hinchazón durante la inflamación, estabiliza las membranas lisosomales, impide la liberación de enzimas que además actúen sobre el resto de los tejidos y amplíen la inflamación, o sea, avancen la inflamación sobre células sanas. Entonces, vean, fíjense cómo los corticoides en general, y en este caso la beclometasona, interviene en la mayor parte de las fases, en casi todas las fases de la inflamación. Entonces, es un fármaco antiinflamatorio potente. Se puede utilizar para la prevención de la rinitis alérgica, la inflamación nasal crónica y desde luego para el asma. Tiene pocos efectos adversos cuando se administra por inhalación o por vía intranasal. Estas dos formas de administración son administración local, entonces no hay paso a la circulación sistémica, o si pasa a la circulación sistémica algo de beclometasona, es tan pequeño que no llega a producir ningún efecto adverso, ¿no? Sí puede haber efectos adversos locales, como la irritación nasal o de la garganta, y debido a este efecto de inhibir la liberación de mediadores como los mastocitos, basófilos, eosinófilos y de neutrófilos y macrófagos también, puede producir una disminución de las defensas locales. Entonces puede producir candidiasis oral. Ya saben ustedes y hemos visto que la Candida albicans es es un hongo oportunista, que cuando disminuyen las defensas del organismo, la Candida albicans empieza su infección. Generalmente, cuando hay o abuso de antibióticos o fármacos que disminuyen el sistema inmunológico, la Candida albicans se presenta en las mucosas, ¿no? Y en este caso en la mucosa oral. Bien, entonces la beclometasona, dipropionato en inhaladores de 100 microgramos la dosis, la beclometasona forte en aplicadores de 250 miligramos, ¿no? Ya hemos visto que fluticasona se puede asociar con salmeterol, salmeterol 25 microgramos, fluticasona 50 miligramos, ¿no? O fluticasona sola 250 miligramos. Budenosida también, flunisolide, son la prednisona, son fármacos que pueden también utilizarse ya sea por la vía inhalatoria o por en este caso, soluciones nasales para la rinitis, ¿no? Luego tenemos otro tipo de fármacos que son los inhibidores de los leucotrienos. Estos inhibidores de los leucotrienos lo que hacen es, en realidad son antagonistas del receptor de leucotrienos, bloquean al receptor de cisteinil leucotrieno 1 para los leucotrienos C4, D4 y E4 que intervienen en el proceso inflamatorio. Entonces, previenen la inflamación de las vías respiratorias, el edema, la broncoconstricción, la secreción de moco e inhiben las fases temprana y tardía de la broncoconstricción.
Estos antagonistas de los receptores del leucotrienos son en este momento los fármacos más prometedores y mejor tolerados por los pacientes. Estos fármacos contribuyen a un control del asma a largo plazo, a diferencia de los otros fármacos que actúan más a corto plazo. Estos actúan a largo plazo porque previenen, vean, prácticamente la inflamación. Un segundito, por favor. Oye. Disculpen. Bien, entonces, estos inhibidores de los antagonistas del receptor de leucotrienos son los que más prometedores se presentan para el tratamiento del asma a largo plazo, ¿no? También es para la rinitis alérgica, tanto en adultos como en niños. La dosis es de 10 miligramos al día, se administran por vía oral y no tienen efectos adversos conocidos o identificados hasta el momento, ¿no? Son fármacos relativamente seguros, tampoco tiene interacciones importantes. ¿Cuáles son estos antagonistas de los leucotrienos? Montelukast y Zafirlukast. Luego tenemos otro fármaco, el Sileutón, que es un inhibidor de la síntesis de leucotrienos. Este no actúa antagonizando con los leucotrienos, sino que inhibe la síntesis de los leucotrienos. Inhibe a la 5-lipooxigenasa y la síntesis de todos los leucotrienos. Si ustedes recuerdan, la 5-lipooxigenasa actúa también sobre el ácido araquidónico y convierte al ácido araquidónico en leucotrienos. Lo mismo que la ciclooxigenasa actúa también sobre el ácido araquidónico, la ciclooxigenasa 2 sobre el ácido araquidónico y lo convierte en prostaglandinas proinflamatorias, ¿no? Entonces, estos leucotrienos también, el A4 va a activar también varios procesos de la inflamación, ¿no? Va a activar a las interleucinas y va a intervenir en el proceso de la inflamación, ¿no? Va a activar a los leucocitos T, tanto a los leucocitos T colaboradores como a los citotóxicos. Entonces, el leucotrieno A4 forma parte del proceso inflamatorio. Entonces, al inhibir a la 5-lipooxigenasa, se inhibe la síntesis de leucotrienos y la activación de todos estos estas células que intervienen en el proceso inflamatorio. Previene la inflamación, la broncoconstricción de las vías respiratorias. También Sileutón se utiliza para el control a largo plazo del asma, ¿no? La dosis, 600 miligramos por vía oral, 4 veces al día, con las comidas y antes de acostarse. En la mañana, al desayuno, al mediodía, en la cena y en la noche. Bien, puede producir como efectos adversos un síndrome gripal, es decir, una situación, una crisis parecida a la de la gripe, ¿no? Son además dolor de cabeza, somnolencias, dispepsias. Aquí tenemos Montelukast, 4 miligramos, de 10 miligramos, Zafirlukast, de 20 miligramos,
y Celeutón de 600 miligramos. Bien, luego veamos los fármacos antitusivos. Estos fármacos se utilizan para el tratamiento de la tos, especialmente, ¿no? Ustedes saben que la tos es un acto reflejo. Este acto reflejo se inicia en la vía respiratoria baja. Generalmente el epitelio de las vías respiratorias tiene receptores que perciben sustancias extrañas que estimulan a estos receptores, y estos receptores envían señales hacia el bulbo raquídeo, y desde el bulbo raquídeo se desencadena el reflejo de la tos. La tos, junto al sistema mucociliar, a la acción aerodinámica de las fosas nasales, de las vibrisas de las fosas nasales, y el propio sistema inmunológico, son mecanismos muy potentes para proteger a los alveolos de todo tipo de sustancias, microorganismos, polvo, toxinas, irritantes, todas las sustancias que puedan dañar los bronquios, ¿no? Protegen a todas esas sustancias, a los broncos de todas esas sustancias. Bien, la tos puede ser aguda o crónica, y aquí hay una clasificación muy importante a tener en cuenta para su tratamiento. La tos puede ser seca o no productiva, y puede ser una tos productiva. La tos seca o no productiva se produce sin expectoración. No hay moco que se elimina con la tos. La expectoración es la eliminación de generalmente moco que está en el sistema respiratorio, y este moco suele estar además englobando partículas que deben ser eliminadas hacia el exterior. Esta tos seca o no productiva se produce sin expectoración. Esta es una tos machacona, puede causar dolor en la garganta, en el pecho, es una tos molesta, produce dolor, interfiere con el sueño, con la alimentación, con el habla, en fin, es una tos muy, muy molesta. La tos productiva, en cambio, produce expectoración. Esta expectoración es una secreción mucosa que procede de la vía aérea inferior y tiene un material denominado esputo, que tiene esta expectoración: moco, mucosa, glóbulos blancos, células epiteliales, otras sustancias, bacterias, polvo, en fin, muchas sustancias que ingresan por la vía respiratoria y estimulan la producción de moco, y ese moco debe ser expulsado. Ese moco no va a ser reabsorbido en la vía respiratoria, tiene que ser expulsado. Bien, entonces, vean, aquí hay dos comportamientos. La tos no productiva hay que tratarla con antitusígenos, porque es molestosa. El paciente no está eliminando nada que esté molestando en el interior de la vía respiratoria. El paciente está con dolor, no puede dormir, no puede comer, no puede ni siquiera hablar, que la tos interfiere con estas actividades. En cambio, la tos productiva tiene una función, y esa función es eliminar todo este material que no tiene que quedarse en el interior del organismo. Ahora, la tos productiva la podemos tratar, disminuir este síntoma molesto. La tos productiva no hay que tratar. Hay que dejar que el paciente elimine el esputo, porque si dejamos ese esputo en el interior, va a producir más daño que la propia tos. Que la tos es un signo o es un acto reflejo que permite eliminar esas sustancias que no son saludables.
Bien, ahora entonces, para el tratamiento de esta tos seca o no productiva, tenemos varios antitusígenos. Para empezar, tenemos los opioides. Entre los opioides está la codeína, es el principal antitusígeno. Este es el modelo de todos los antitusígenos. Todos los antitusígenos se miden con función a la codeína, que también es un analgésico, pero en dosis bajas actúa muy bien como antitusígeno. La codeína es un agonista del receptor opioide, del receptor mu, actúa sobre el receptor mu y este receptor mu, que también está involucrado en el dolor, fíjense, está en el centro de la tos, en el bulbo raquídeo. Esta es una traducción directa del inglés que dice la médula. Los ingleses llaman al bulbo raquídeo como la médula oblongada. Y a la médula, en realidad a la que nosotros conocemos como médula espinal, ellos lo conocen como cordón espinal. Entonces, el centro de la tos está en el bulbo raquídeo. La codeína también tiene un efecto de secado en el tracto respiratorio y aumenta la viscosidad de las secreciones bronquiales. Ahora, la supresión de la tos se puede lograr con dosis pequeñas, mucho más bajas que las que se requieren para la analgesia. Entonces, también, la codeína como antitusígeno tiene, y administrado como antitusígeno estas dosis bajas, tiene menos efectos adversos que la codeína administrada como o como analgésico, ¿no? ¿Para qué se utiliza la codeína? Para el tratamiento de la tos no productiva. Recuerden, no traten la tos productiva, dejen que el organismo elimine todo lo que tiene que eliminar. Solo la tos no productiva, de 15 a 30 miligramos cada 6 horas por vía oral. A estas dosis no produce dependencia, depresión o coma. Son dosis para simplemente disminuir la acción el centro de la tos, ¿no? Ya sabemos que los efectos adversos, cuando hay efectos adversos de los opioides, pueden ser confusión, sedación, depresión respiratoria, hipotensión, estreñimiento, dependencia, náuseas, vómitos también, que son propios de los opioides. Bien, aquí tenemos, vean, la codeína está en muchísimos de los antitusígenos. La mayor parte de los antitusígenos que utilizamos tienen codeína. También la metadona y la morfina tienen acciones antitusígenas. Tanto la metadona como la morfina son potentes agonistas del receptor mu, ¿no? ¿Para qué se utiliza la metadona y la morfina? Para el dolor. Sin embargo, como son potentes antitusígenos, se puede utilizar en el tratamiento de la tos del cáncer de pulmón, porque el paciente con cáncer de pulmón tiene dolor y tiene tos. Con metadona y con morfina calmamos el dolor y también la tos, ¿no? Ya sabemos que el tratamiento severo, de moderado a severo, es controlado por la metadona y también por la morfina. ¿Cuánto es la dosis? De 10 a 30 miligramos día por vía oral o por vía intravenosa también, o por vía parenteral de la metadona. La metadona tiene una vida media más larga que la morfina, por eso es preferible utilizar metadona. Se puede administrar una sola vez al día y en cambio la morfina tiene una semivida más corta, 3 a 4 horas, entonces hay que estar administrando más veces. Pero el problema de la metadona, en el caso del dolor en especial, es que vean, como tiene una vida media tan larga, una persona que tome apremiada por el dolor puede tomar
una vez en la mañana y otra vez en la media tarde y otra vez a medianoche, entonces ahí sí pueden haber casos de sobredosis, ¿no? A dosis usual, bueno, tiene todos los efectos adversos que conocemos de los opioides, náuseas, vómitos, estreñimiento, ¿no? Sedación, cuando se administra por largo tiempo, dependencia, etcétera. Pero la metadona hay que tener en cuenta que por esta su semivida larga, mucho más que de la morfina se puede administrar cada 4 o cada 5 horas, ¿no? Y no va a producir una sobredosis si administramos a la dosis adecuada. Pero con la metadona puede ocurrir, ¿no? Bien, la metadona, tanto para la administración por vía oral como por vía intravenosa, por vía parenteral. Otro antitusígeno es el dextrometorfano. El dextrometorfano es un antitusígeno que es también agonista del receptor de opioides, es similar a la morfina, ¿no? También sirve para el tratamiento de la tos crónica no productiva. La dosis es de 10 a 20 miligramos cada 6 horas por vía oral. Una cosa importante es que el dextrometorfano, aunque es un agonista de receptores opioides, ven, no tiene efectos analgésicos. Este fármaco no se utiliza casi para producir analgesia y también tiene menos efectos adversos no deseados que la codeína, ¿no? Son más leves, poco frecuentes, puede haber somnolencia, mareos, fatiga, pero no muy frecuentemente. Entonces, es preferible usar dextrometorfano que codeína. Luego tenemos, aquí tenemos el dextrometorfano, ¿no? Jarabe de 100 miligramos, 300 miligramos en total. Luego tenemos la noscapina, que es un antitusígeno que es derivado del jugo del opio, pero carece totalmente de efectos opioides. Solamente actúa sobre el centro respiratorio, suprimiendo el reflejo de la tos a nivel central y tiene una acción sedante muy moderada. También, vean, sirve para el tratamiento de la tos crónica no productiva. La dosis 20 miligramos cada 6 horas. Se puede utilizar también en supositorios de 15 miligramos. La noscapina es un fármaco muy, digamos, seguro en relación a la codeína e incluso al dextrometorfano. Es prácticamente atóxica. Estas dosis terapéuticas solamente podrían producir una acción sedante moderada, ¿no? A nivel central, es decir, inducir al sueño. Entonces hay que tener en cuenta eso, a decir a los pacientes, y no va a producir más efectos adversos. Solamente actúa interfiriendo con el reflejo de la tos, ¿no? Noscapina, 20 miligramos en comprimidos, también noscapina de 5 miligramos en suspensión, de 15 miligramos en supositorios. Finalmente está este antitusígeno natural, el Hedera helix. Este es un antitusígeno que se obtiene de esta planta, de la Hedera helix, y actúa muy bien como antitusígeno, actúa sobre el centro de la tos y no tiene acciones opioides, no tiene acciones no tiene contraindicaciones y no tiene efectos colaterales. Se puede administrar de entre 2 y 3 veces al día.
y actúa muy bien controlando la tos seca no productiva. Es recomendable este fármaco, Edera Helix, frente a los otros opioides, aunque los opioides como dextrometorfano y codeína son potentes antitusígenos, ¿no? En casos de tos muy machacona, muy molestosa, esas toses que no dejan dormir al paciente, la codeína corta, pero muy bien, rápidamente y con muy buen efecto ese tipo de tos. Bien, hasta aquí entonces todo lo que es el sistema respiratorio. Aquí terminamos, no sé si hay alguna consulta. Creo que no, doctor. Doctor, yo tengo Sí, una pregunta para el tratamiento del asma. ¿Cuál es de sí. primera línea en su